Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a aprender sobre la temperatura y el calor. Primero veremos con respecto a la temperatura. Como nos dice aquí, la temperatura es una magnitud física escalar. ¿Qué significa que sea una magnitud física escalar? Que su valor es un número como tal. ¿Ok? ¿Qué más? Que describe de forma cuantitativa, o sea, con el número, cuánto es la calidez o la frialdad de la materia, o sea, de cualquier objeto. Como tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos en este caso el agua. A medida que aumenta la temperatura de un cuerpo, en este caso el agua, el movimiento de las partículas se hace más evidente, como nosotros lo podemos comprobar cuando calentamos agua o ponemos el agua a fuego. Cuando recién lo estamos poniendo, pues no hay ningún movimiento significativo, pero cuando ya se va calentando es como donde aparecen una especie de burbujitas, pero cuando ya está, como nosotros llamamos hirviendo, es donde hay un mayor movimiento de esas partículas, o sea, de las burbujitas o de las partes que forman el agua. Y ahí es donde nosotros podemos comprobar que a mayor, en este caso, a mayor temperatura, hay un mayor movimiento de las partículas del cuerpo. Debemos de considerar algo muy importante es que la temperatura no depende del número de partículas del cuerpo. Por ejemplo, si un objeto es mucho más grande a un objeto con menor tamaño, por decirlo así, no va a depender si el objeto es mucho más grande a que va a tener una mayor temperatura a un objeto de menor tamaño va a tener una menor temperatura. No tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de partículas que hay en el cuerpo. Es muy importante saber que la temperatura nosotros la medimos a través de los termómetros y que también los termómetros nosotros podemos utilizar con las diferentes unidades, por ejemplo, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Aquí en esta imagen tenemos unos datos muy importantes. Por ejemplo, la temperatura de un hombre. Tenemos que en promedio es 37 grados Celsius, en Fahrenheit es 98,6 y en Kelvin es 310,15. La temperatura ambiente es donde está, en este caso, la casita. Podemos ver que es el 21, tenemos por acá el 69,8 en Fahrenheit y en Kelvin el 294,15. Luego tenemos cuando está frío, en Celsius es el 0, en Fahrenheit 32, en Kelvin es 273,15 y la temperatura cero. La temperatura cero, como podemos ver en Kelvin, lo llamamos temperatura cero, pero en Fahrenheit y Celsius tiene otro equivalente. En Celsius el equivalente es menos 273,15 y en Fahrenheit menos 459,67. Recuerden que son equivalencias entre cada una de las unidades que se están utilizando. El calor. Ahora, ¿qué denominamos nosotros calor? Al calor nosotros vamos a denominar a la transferencia de energía de una sustancia a otra. El calor lo llamo al proceso de transición de esa energía de un cuerpo a otro cuerpo o también entre sustancias, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer la transferencia en este caso o el que llamamos calor? Por ejemplo, el fuego le transfiere toda su energía interna o en este caso toda la temperatura que está teniendo y la transfiere ¿a quién? Al agua. Esa transferencia del fuego al agua o en este caso primero obviamente al agua y luego al agua es lo que nosotros denominamos calor, al proceso de transferir de un cuerpo a otro o de una sustancia a otra. Se llama el proceso, no confundir con algo o un sentimiento específico. ¿Cuáles son las unidades del calor? Así como acabamos de ver las unidades de la temperatura, el calor, sus unidades
o la unidad internacional en este caso es el joule, pero también tiene equivalentes como la caloría o el kilocaloría. ¿A qué llamamos transferencia de calor? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos a una imagen en la cual estamos viendo a un niño, ¿no? Y el niño está observando una tetera que obviamente está hirviendo. Si el niño coge esa tetera o agarra esa tetera, pues la transferencia del calor se va a dar de la tetera a la mano del niño, del cuerpo que está más, podríamos decir, más caliente o que tiene una mayor temperatura al cuerpo que tiene una menor temperatura. O como por ejemplo aquí, en esa mano está agarrando un hielo. Entonces, la transferencia del calor se va a dar del que tiene mayor temperatura. ¿Quién tiene mayor temperatura? Pues la mano, ¿no? El hombre. ¿Y a quién lo va a transferir? Al cubito de hielo. Es por eso que se nos derrite cuando nosotros tenemos en la mano. ¿A qué denominamos entonces? El sentido de la transferencia del calor es de la sustancia más caliente a la más fría. Entonces, ¿cómo llamamos esa transferencia del calor? Del más caliente, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. A ver, aquí tenemos una serie de preguntas. Nos dice, ¿podremos decir que un cuerpo a 80 grados Celsius tiene más calor que un cuerpo a 20 grados Celsius? ¿Podremos decir eso? En realidad, la respuesta es que no. ¿Por qué no puedo decir que un cuerpo es más, o tiene más calor que otro? Porque en realidad nosotros no vamos a decir que uno tiene más calor que otro. ¿Ok? Porque recuerden que el calor es cuando se transfiere por la energía térmica o la temperatura del cuerpo de mayor al de menor. No es o no se llama a un cuerpo en específico. El calor es la transferencia del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces yo no puedo decir que un cuerpo tiene más calor que otro. Lo que sí podríamos decir es que un cuerpo tiene mayor temperatura que otro, pero no calor. Luego me dice, ¿una frazada nos da calor? Una frazada nos dará calor. En este caso, la ropa que nosotros utilizamos, ya sea como abrigo o la mencionada manta o frazada, pues no nos va a dar calor en realidad. Lo que estas o estos objetos o estas cosas que nosotros utilizamos para poder abrigarnos, por decirlo así, es lo que van a hacer es conservar nuestra temperatura y nos van a proteger, por decirlo así, para que nuestro calor interno o nuestra temperatura interna, mejor dicho, no se escape, ¿no? Y pues el frío también del ambiente no penetre. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.